Ya, presidente, ¿podemos empezar? Sí, perfecto. La cuenta, señor secretario. Ya. Señor presidente, señoras y señores senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión las siguientes iniciativas. En primer lugar, una moción de los honorables senadores señora Allende y señor Buenchumilla, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que otorga al sufragio el carácter de obligatorio. Segundo lugar, una moción de los honorables senadores señor Durresti, Araya, Elizalde, Guillet y Buenchumilla, con la que inician un proyecto de ley que deroga el numeral cuarto del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales sobre prohibiciones de los jueces. Tres, moción de los honorables senadores señor Arboe, señor Aravena y Rincón, señores Durresti y Buenchumilla, con la que inician un proyecto de ley que incorpora a la legislación procesal civil los convenios de realización. Comunicaciones. Se han recibido las siguientes comunicaciones del señor Kevan Farrugia, mediante la cual acompaña petición firmada por 100 personas de la sociedad civil solicitando que la comisión considere poner en tabla el proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile. 2. Del honorable senador señor Guillet, mediante la cual solicita que en la discusión del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para facilitar la suscripción de patrocinio y la declaración e inscripción de lista de candidaturas independientes con mira a la elección de integrantes del órgano constituyente, a que se refiere la disposición 29ª transitoria, para la cual está citada esta comisión el día de hoy, se escuche la opinión de los siguientes dirigentes académicos y abogados en representación de destacadas organizaciones de la sociedad civil que están participando en el proceso constituyente. Menciona aquí a 7 personas, las indico, la señora Yanina Figueroa y Alejandro Reyes por el Consejo Ciudadano Chile Somos Todos, la señora Verónica Venega en representación de la Asamblea por el Pacto Social, la señora Camila Musante, coordinadora de Pliego Popular, la señora Claudia Iriarte, representante de Fundación Constituyente 21, del señor Gonzalo de la Maza en representación de la Mesa Técnica de la Sociedad Civil, 6, el señor Luis Mesina en representación de Unidad Constitucional y 7, el señor Mario Aguilar en representación de Asamblea de la Ciudadanía Constituyente. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores, respecto de los proyectos que han ingresado y las comunicaciones que ha recibido la Secretaría de la Comisión antes de esta sesión. Muchas gracias, señor secretario, por los antecedentes y reiterar el saludo que hoy día vamos a hacer. Bueno, lo hacía al ministro de Justicia. Tenemos 2 proyectos. Hay uno para entrar directamente que dice relación con el proyecto que se está llevando el Ministerio de Justicia en materia de plazos en actuaciones judiciales y luego pasar inmediatamente al tema de los independientes. Yo les pediría a colegas que entráramos rápido a poder escuchar el ministro. Hay un tema de plazos que nos están corriendo y entrar también rápidamente al proyecto de independientes que nos convoca hoy día. Señor secretario, vamos al primer punto de la tabla. Sí, el primer punto de la tabla está convocada esta sesión para iniciar el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Esta iniciativa ya fue aprobada en general por la Sala del Senado. Está estructurada en 9 artículos que se dividen en varios números y en 17 disposiciones transitorias. Se han presentado 87 indicaciones a esta iniciativa de ley y quiero recordar a sus señorías de que hay un acuerdo también de la Sala del Senado para refundir esta iniciativa con el boletín 13.651-07, que fue el primer proyecto que ustedes vieron de ampliación de plazo. Es un acuerdo del 16/9 del año en curso. A ese otro proyecto que les mencionan no se han presentado indicaciones, pero también habría que tenerlo a la vista, salvo que ustedes acuerden otra cosa. Respecto del segundo proyecto, es el proyecto que ya se indicó, que es la reforma constitucional para facilitar la suscripción de patrocinio y declaración de inscripciones de lista de candidaturas independientes. Los invitados al primer punto es el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, que viene acompañado, según la información que recibe la Secretaría, por su jefa de gabinete, señora Mónica Naranjo. Eso respecto al primer punto, presidente.
Perfecto. Escuchemos al señor ministro sobre este proyecto. Gracias, presidente. Saludamos a quienes integran esta comisión, senadoras y senadores, y a quienes trabajan en la Secretaría. Siempre es bueno reunirnos. Y más todavía en esta oportunidad por un proyecto que nos tiene, como se lo ha manifestado el presidente, extraordinariamente preocupados, porque se refiere a la forma como los tribunales van a retomar su actividad normal una vez que termine el estado de catástrofe y venga de nuevo las audiencias y los plazos que normalmente regulan la actividad judicial. En circunstancias que, producto de la pandemia y de la ley que se aprobó precisamente para enfrentarla, se ha acumulado una cantidad de procesos judiciales gigantescos que, de no tomarse medidas adecuadas, van a producir un colapso en la actividad judicial. Nosotros presentamos este proyecto a comienzos de septiembre, considerando que el estado de catástrofe estaba por vencer a mediados de septiembre. Se prorrogó afortunadamente 3 meses y eso significa que está por vencer en diciembre. El proyecto fue aprobado en general, como explicaba el secretario de esta comisión, fusionado con la iniciativa que habían presentado ustedes. Se presentaron indicaciones con fecha 9 de octubre y ha pasado desgraciadamente más de un mes desde entonces y no hemos podido avanzar. Y yo quiero representarles la extrema urgencia de esta iniciativa, que con las indicaciones se demuestra el interés que tiene, pero también su complejidad técnica. No es difícil el proyecto, no es un proyecto también que genere grandes discusiones ideológicas o doctrinarias, sino que concretas y prácticas. Y si hay buena voluntad y disposición, se puede avanzar rápido en la medida que le dediquemos tiempo con intensidad para resolver las distintas cuestiones. Yo quisiera hacerles una rápida presentación para introducir el tema y hacerles una proposición metodológica para que podamos lograr despachar este proyecto en breve plazo. El proyecto está con suma urgencia, se renovó, me parece que la última vez en el día de ayer, y queremos ahora entrar a ver cómo podemos cumplir con estos plazos, porque si el estado de catástrofe no se renueva a mediados de diciembre, vamos a tener una catástrofe judicial, a menos que tengamos este proyecto aprobado. Básicamente, el proyecto tiene como propósito, ustedes saben, hacerse cargo de los aumentos de los ingresos, la reactivación de los términos probatorios suspendidos, la reactivación de las audiencias suspendidas, la reactivación de la vista de las causas suspendidas y la reactivación de diligencias y actuaciones judiciales que han sido suspendidas por motivos de indefensión. Todas estas se han hecho a través de reformas, algunas de las cuales tienen carácter permanente y otras transitorias. Respecto de esto, yo quisiera detenerme un segundo adicional, porque pareciera que las reformas permanentes pudieran ser postergadas y hacerse cargo en este debate solo de las transitorias. Quiero señalar que las permanentes y las transitorias son un todo indisoluble. Tanto es así que si el criterio de la Comisión fuera solo abordar las transitorias, entonces nosotros diríamos que todas las reformas que hemos presentado con carácter de permanente deberían ser analizadas en esa categoría, como transitorias, porque nos resultan imprescindibles. Las disposiciones transitorias, muchas de ellas no funcionan, si acaso no están las disposiciones permanentes aprobadas para su operatividad. Lo que ocurre es que la experiencia, dado el trabajo que hemos realizado, sugiere que estas disposiciones no solo se incorporen para resolver la crisis o evitar el colapso judicial, sino que por su validez objetiva se pide que se incorporen en forma permanente al código respectivo. En ese sentido, presidente, el trabajo que nos proponemos es un trabajo de mucha envergadura. Quiero recordar que ha sido un trabajo que hemos hecho con la participación muy amplia, no solo del Poder Judicial a través de la Corte Suprema y
ministros que se han dedicado y el Departamento de Estudio de esta, y por cierto con la participación de los gremios, incluida la Asociación Nacional de Magistrados. Han participado aquí también colegios de abogados nacionales y regionales, expertos, especialistas en las distintas materias procesales, civiles, laborales, de familia y penal, las facultades de Derecho. Ha habido un proceso amplio, amplísimo de participación y por lo tanto aquí se recoge mucha materia que es producto de experiencia y de distintas consideraciones. Por todo lo anterior, esta es una tramitación que viene bien avalada, está bien sustentada y queremos sugerir para que la comisión pueda despacharle la siguiente propuesta. Primero, para facilitar el análisis, organizar las materias que contiene este proyecto de ley por judicatura o por áreas temáticas, básicamente penal, civil, laboral y de familia, a las cuales se agregan algunas modificaciones al Código Orgánico que se van viendo con las respectivas judicaturas y, por cierto, también las de segunda instancia. Y todas ellas que se hacen a través de las reformas que se proponen en los textos, más las indicaciones que se han presentado. Se agrupan todas ellas en estas 4 áreas o ejes temáticos centrales. ¿Cómo abordarlos concretamente? Al inicio de cada sesión, supongamos, hacemos la primera sesión sobre las modificaciones que se quieren incorporar en el ámbito procesal penal. Se plantean todas ellas con las respectivas modificaciones que proponen los proyectos de ley, tanto el del Ejecutivo como el de los senadores, las indicaciones, y se evalúan y se van analizando sistemáticamente. Lo deseable, por la complejidad y la naturaleza técnica, es que éstas sean desarrolladas en sesiones extensas, porque recuperar y reiniciar el debate en una sesión cuando no ha sido vista debidamente en su momento va a ser más difícil, vamos a perder tiempo volviendo a retomar el hilo. Ahora, sugerimos... Señor ministro, perdón, señor ministro, ¿sí? Disculpe, lo que pasa es que no sé si las diapositivas no se están moviendo. No se están moviendo. Entonces, no sé si es un problema técnico de ustedes, disculpen, porque si no, no se va a entender bien su exposición. ¿En qué diapositiva están? En la primera. De la portada. Ahí estamos con un problema. Vamos a ver si podemos revisar eso. Ya. Bueno, mientras Sí, ahí se está viendo ahí se ve un nuevo cuadro, ministro. ¿Cuál cuadro está en pantalla? El 3, el que dice 3, propuesta de tramitación. Perfecto. Tal vez este es el central, porque los otros son antecedentes para disipar la inquietud que había respecto del tema de las disposiciones transitorias y permanentes. Todas deben ser tratadas y aquí está la sugerencia por ejes temáticos que se presentan en cada sesión al inicio, cada una de ellas en sesiones extensas. Y lo que quería yo agregar a sugerencia, como trabajamos, yo recuerdo la primera experiencia que tuvimos de esta naturaleza, de incorporar a un académico desde la comisión que puede asesorar a la comisión en forma permanente en la continuidad del trabajo, ¿no? Lo hicimos en la reforma procesal penal. La comisión le pidió al profesor Jorge Bofill en ese entonces que asesorara a la comisión, que fuera el consultor de la comisión respecto de todo esto para ir avanzando con mayor rapidez, precisamente por la naturaleza técnica de este proceso. Algo parecido sucedió, si ustedes recordarán, quienes eran miembros de esta comisión en ese minuto, cuando discutimos el 2018 el Estatuto Anticorrupción, que con la presencia del profesor Héctor Hernández pudimos ir zanjando las diferencias que a veces surgen, porque son mucho de carácter muy técnico. Y incluso nosotros, me atrevo a sugerirles a algún profesor que no ha participado directamente en este proceso, pero que es un profesor que a todos nos da garantía, y espero que ustedes también, salvo que ustedes tengan otro, que es el profesor Cristian Maturana, un profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, que ha estado siempre involucrado en muchas materias. De hecho, ha trabajado con nosotros en la reforma procesal civil. Algunas de las cosas se han incorporado en esta, y tiene larga
versación y bastante aceptación universal. Es una persona bastante transversal en el mundo jurídico y puede ser, es una sugerencia para que ustedes lo puedan hacer. Y adicionalmente, queremos sugerir que se forme un equipo de trabajo más técnico, con los asesores de cada uno de los senadores y senadoras, con la presencia, si les parece, de la propia comisión, con este experto y ciertamente nuestros equipos del ministerio, para que puedan ir anticipando la reunión. Este también fue un sistema de trabajo que utilizamos en la comisión cuando vimos el proyecto de la ley de quiebra, la ley de insolvencia y reemprendimiento, que era una ley muy compleja, era de 400 artículos en materias muy técnicas, y lo que hacíamos es que este equipo, como el que estamos sugiriendo, presentaba antes de la reunión las propuestas, el análisis de las materias que vamos a ver, por ejemplo, todas las modificaciones que se quieren hacer en el ámbito de la judicatura penal, ¿no? Y sus sugerencias. Por cierto, la comisión es la que resuelve, pero viene ya con un trabajo más decantado y hace más posible que en una sesión se despachen todas estas materias. Aparecen muchas las indicaciones entre los artículos que se proponen, más las indicaciones, aparece un número muy abultado, pero se pueden trabajar en forma sistemática. Tenemos nosotros aquí, a continuación, una propuesta de cómo poder articular los distintos temas y pensamos que en 3 sesiones de comisión, con esta forma de trabajo, se pudieran desarrollar y aprobar, de manera que en tiempo podamos contar con esta propuesta. Básicamente, tener una sesión para resolver las reformas que se proponen en la justicia penal, que son las que aquí se sugieren. No sé si está en pantalla. Sí. Aquí hay las reformas, los títulos de las reformas permanentes y de las reformas transitorias, agrupadas en forma temática, ¿no? Enseguida vendría una sesión que probablemente va a ser más de una sesión, referida a la justicia civil, de nuevo, con normas comunes a todos los procedimientos civiles, algunas referidas a procedimientos ejecutivos y lo otro que dice relación al funcionamiento de las cortes a través de audiencias remotas, que probablemente esta es la parte como más extensa, que debería tomar probablemente más de una sesión, y finalmente una tercera área temática que dice relación con la justicia laboral y de familia, que a diferencia de la civil es más precisa y concreta, digamos. Hay cosas que son relativamente sencillas en lo laboral y en lo de familia, y las orgánicas que son también muy simples. Eso se despacha en 10 minutos. De manera que si trabajáramos de esta forma, pudiéramos nosotros lograr sacar esta reforma que tiene una urgencia muy significativa. Yo creo que los tribunales van a pasar el próximo año, si nosotros tuviéramos esta ley aprobada, hay que recordar que este es el primer trámite y que por lo tanto tiene que ir a la Cámara de Diputados. Si la tuviéramos aprobada en tiempo, en diciembre, estaríamos regulando cómo va a funcionar la justicia penal, civil, laboral y de familia durante el próximo año para abordar una cantidad de temas y de causas acumuladas que realmente no están en condiciones de enfrentar debidamente, salvo que aprobemos estas normas que son las que recomiendan los propios tribunales, los abogados litigantes, los distintos participantes, Ministerio Público, Defensoría Penal, facultades de Derecho, colegios de abogados. En realidad es bastante consensuada y bastante transversal. No siempre hay un 100% de acuerdo porque son miradas muy técnicas que algunos a veces piensan que se debe resolver de una u otra forma, pero tenemos que resolverlas y este camino nos permitiría desahogar y, no obstante que van a tener un año muy difícil, poder enfrentarlo debidamente sin dejar de prestar el servicio de administrar justicia, que es lo que nos interesa. Estamos pensando en que la gente tiene problemas y tiene que tener vías de solución. Ustedes han visto en este último tiempo la discusión, por ejemplo, que se ha producido en el tema de los arriendos. Bueno, eso tiene que resolverse. Aquí hay problemas de los arrendadores que no reciben sus ingresos, pero también de los arrendatarios que se quedaron sin trabajo y cómo van a pagar. Eso genera conflicto y tenemos que buscar mecanismos que permitan soluciones armónicas
que permitan a ambas partes resolver los temas. Con la actual disposición del código no tenemos cómo resolver eso. Con las que proponemos creemos que sí se puede resolver, para dar un ejemplo. Y eso multiplicado por N. En ese sentido, creemos que el proyecto que estamos presentando ayuda a resolver el conjunto de las materias, pero necesitamos que se resuelvan y se despachen a la brevedad posible. Yo sé que la comisión ha estado con mucho trabajo. Tenemos además, aparte de esto, otros temas pendientes en la comisión y tenemos otros proyectos que van a entrar a la comisión próximamente. Así es que entendemos que estamos todos saturados de este trabajo legislativo, sin perjuicio de otros trabajos que se nos vienen por razones de carácter político a nivel nacional. Pero esto es urgente y esta es la forma como sugerimos sea abordada por la comisión. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por la exposición. Lo que queríamos nosotros en esta primera parte de este proyecto es ponernos de acuerdo. Usted hace una proposición que me parece interesante, pero hay un elemento que se obvia, que es el acuerdo para fusionar los proyectos. Nosotros con varios senadores presentamos un proyecto, trabajado también con la Asociación de Magistrados para conciliar estos desfases que se van a hacer. Incluso el senador Araya anteriormente lo había invitado al inicio de la pandemia a un proyecto más acotado también. Entonces, yo lo que le pediría al ministro, y abro la discusión a los colegas de la comisión, que en este proyecto que ha presentado el Ejecutivo hay algunas cosas que son de larga tramitación, que no son directamente producto de la pandemia o producto de esta situación, en que yo las dejaría de lado o en otra discusión más extensa. Hay modificaciones de plazos o procedimientos que desde mi punto de vista no corresponden a una tramitación rápida. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer es mandatar a nuestros equipos técnicos, de asesores y del equipo del ministerio, de poder acotar lo que es imprescindible para la tramitación dentro del estado de emergencia y su adecuación de los tribunales. No queremos un colapso, y ahí incorporar los elementos del senador Araya, después el proyecto que hicimos con la Asociación de Magistrados y el de ustedes, pero hay algunos elementos que claramente son de más larga duración. Respecto al profesor Cristian Maturana, no tengo ningún inconveniente, y siendo alguien competente y con las capacidades de profesores de esa talla, no tendría ningún inconveniente. Ministro, antes de darle la palabra, abro un poco la tramitación, porque especialmente Pedro Araya fue el primer senador de esta comisión que entró con un proyecto bien acotado. Luego hicimos uno un poco más grande y ustedes han hecho uno más extenso. Entonces, partiría con Pedro Araya para efectos de poder resolver esto. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas senadores, el ministro, a su equipo que nos acompaña en la Secretaría. Y parto de lo siguiente: yo comparto las aprehensiones que tiene el ministro de Justicia en orden a que esto tiene que salir, y ojalá pueda salir rápido, porque son reformas necesarias. Pero sí tengo una diferencia con el ministro, porque yo creo que para que este proyecto avance, necesariamente, como usted lo dice, presidente, creo que vamos a tener que separar lo que son los plazos judiciales, que pueden ser de muy fácil resolución, versus otras reformas que son más de carácter estructural, ministro. O sea, y estoy pensando, solamente para dar un ejemplo, en el caso de las normas que se proponen de modificación al Código de Procedimiento Civil, viene toda una modificación respecto del valor de la prueba de testigo y respecto de cómo se tasa la prueba. En Chile, en materia procesal civil, como usted bien sabe, rige la norma de la prueba tasada. Y aquí se está proponiendo la sana crítica. Entonces, eso ya de por sí significa un cambio importante en la estructura del procedimiento civil, amén de los plazos o la eliminación de algunos trámites. Entonces, eso, mi impresión es que va a ser una discusión bastante más larga. No creo que sea un tema que podamos resolver en una o dos sesiones. Yo he estado conversando con distintos profesores de Derecho Procesal Civil, de facultades de Derecho de todo el país, y hay varios profesores que tienen muchas aprehensiones respecto a la reforma que se está planteando. Y claro, lo que subyace detrás de esta reforma, y la pregunta que hacen todos es qué es lo que va a pasar con la esperada reforma procesal civil, que yo entiendo que usted anunció en un foro que se hizo en la Universidad Católica del Norte, creo entender, dijo que la reforma iba. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a compatibilizar estas reformas con la reforma procesal civil? O si efectivamente el gobierno entiende que ya no va a tener espacio para avanzar en la reforma procesal civil y hay que avanzar en esto como una forma de modernizar la justicia civil, que claramente hoy día tiene procedimientos muy lentos. En materia procesal penal, si bien es cierto, se presentan una serie de cambios que parecen inocuos y que lo que pareciera ser apuntan a una mayor eficiencia del sistema, también tiene cambios estructurales respecto de cómo se conciben algunos términos de procedimiento. Entonces, si nosotros vamos a abrir la puerta a esa discusión de, por ejemplo, el procedimiento abreviado o lo simplificado, a mí también me gustaría abrirlo a otro tipo de delitos que hoy día
no pueden ser objeto de procedimientos simplificados o abreviados y necesariamente van a juicio oral. Cuando, por ejemplo, el imputado reconoce plenamente los hechos y se le fuerza a ir por un tema de la pena aplicable a un juicio oral. Entonces, yo creo que efectivamente son reformas necesarias, pero dudo, dada la complejidad de los temas que se están tratando. Simplemente ejemplifico en el tema procesal penal y civil que esto lo podamos sacar rápidamente. Y yo comparto lo que usted dice porque hemos conversado con la Asociación de Magistrados, hay conciencia de que una vez que, entre comillas, se normalice el funcionamiento de los tribunales, hay una sobrecarga de trabajo. De hecho, la modificación a la que hace alusión el senador Durresti no estaba pensada en la pandemia, estaba pensada respecto de aquellos juicios orales que van a durar más de 1 año y medio, 2 años. Justamente esto nace del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que me plantearon que, por ejemplo, ellos van a tener juicios que van a durar en promedio 2 a 3 años. Entonces es imposible que ellos puedan mantener los 3 jueces titulares durante toda la duración del juicio. Entonces, efectivamente, son reformas que son necesarias, pero yo insisto, yo creo que hay varias de las reformas que están proponiendo por el Ministerio que por lo menos yo las voy a apoyar porque creo que van en la línea correcta, pero creo que van a tener una discusión bastante mayor que 1 o 2 sesiones o el acuerdo que pueda tener el equipo de trabajo nuestro, que sin duda probablemente podrán adelantar la discusión, pero yo insisto, creo que hay temas que son bastante más de fondo y que no son de fácil resolución porque no son temas pacíficos al interior de los distintos académicos, tanto en materia procesal penal como en materia procesal civil. Dicho eso, yo la mejor voluntad es que podamos avanzar a través de la formación de equipos de trabajo, de fijar sesiones adicionales, pero yo creo, ministro, que necesariamente vamos a tener que evaluar aquellas normas que se refieren a plazo y aquellas que son más de modificaciones de fondo del procedimiento para que podamos avanzar a lo menos y despachar rápidamente las que son más urgentes. Eso, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra a los colegas y luego al ministro. Ministro, solo para escuchar si o Luz o Francisco o senador Galilea, si la idea es acá es conciliar en un procedimiento por la importancia, pero también creo que es bien certero el senador Araya en lo que ha señalado. Yo al menos para modificaciones en materia de tasación de prueba y todo, yo no estoy disponible y eso demorará las sesiones que se requieran. En lo que dice relación con lo inmediato, plazos y circunstancias para no colapsar los tribunales, toda la disposición. Yo creo que ese es el punto de discusión y creo que no es un tema ideológico. Hemos trabajado perfectamente con el Ministerio en cada uno de estos temas y con la Asociación de Magistrados. Y incluso quiero ratificar lo que decía el senador Araya. El primer proyecto que él presentó y nos invitó a firmar era más bien por el acumulado que venía del estallido social, que había inconvenientes desde el punto de vista de llevar a cabo ciertas audiencias, especialmente juicios orales. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo ahora. Si no hay preguntas de Luz o de Francisco, le daría... Luz, adelante. Yo, presidente, difiero un poco de lo que señala usted y Pedro. Yo creo efectivamente que podemos hacer esfuerzo y avanzar en el proyecto que señala el ministro. Yo creo que el colapso que van a tener los distintos juzgados y tribunales una vez que se levante el estado de excepción no va a ser solo un tema de plazo, va a ser en los procedimientos en general en distintas materias. Y por lo tanto, como decía el ministro, todas las modificaciones que vienen planteadas en este proyecto que ha presentado el Ejecutivo, al igual que el proyecto que se refiere solo en materia de plazos que ha presentado el senador Araya y que lo han acompañado ustedes, se requieren y se requieren con urgencia. El procedimiento que nos propone el ministro a mí me parece un buen procedimiento que tiene una buena metodología. Claro, requiere tiempo de esta comisión, efectivamente, que tenemos hartos proyectos, pero es una buena metodología y yo creo que puede salir adelante. A mí me gustaría también que escucháramos otras opiniones, porque solamente hemos escuchado aquí respecto a este procedimiento en este proyecto del Ejecutivo, ¿no es cierto?, que efectivamente tiene algunas normas un poco más conflictivas o que producen
algún recelo, particularmente, ¿no es cierto?, en aquellas que se refieren a los traslados, pero solo hemos escuchado a la Asociación de Magistrados lo referente a eso, que son de alguna manera los incumbentes, ¿no es cierto? Y efectivamente tienen y van a tener siempre una posición defendiendo a su gremio. Pero creo que es importante ahí escuchar a la Corte Suprema, escuchar a otros, a otras instituciones que nos digan la posición y que han participado en la confección de este proyecto que ha presentado el Ejecutivo, que representan de alguna manera a otras instituciones que hacen funcionar todo el aparataje judicial en nuestro sistema. Porque eso es lo que necesitamos, que una vez que termine este estado de excepción, el aparataje judicial y todo el poder judicial funcione y no colapse con normalidad. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos para ellos, con la mayor prontitud, con la mayor apertura posible, con el mayor compromiso de esta comisión y todas las instituciones que hacen que ese poder judicial funcione. Yo no creo que nadie tenga una posición distinta a ello. Podemos tener distintas visiones, ¿no es cierto? Y yo creo que vamos a lograr conciliar un procedimiento para eso, presidente. Yo estoy con la mejor disposición para que así sea y no tengo dudas que vamos a llegar a eso. Gracias, presidente. Gracias. Ministro. Gracias, presidente. Yo creo que tal vez no se dimensiona enteramente la envergadura del problema. Porque si uno pensara que solo con la prórroga de plazo, como es básicamente el proyecto de los senadores elaborado por Pedro Araya, se va a resolver el tema, sería muy fácil. Pero eso no es así. El colapso se va a mantener igual, se va a demorar un poco más nomás. Porque lo que necesitamos no es solo ampliar los plazos. Y esto es lo que hace que la necesidad sea mucho más integral. Y por eso que buscamos una cantidad de otras medidas. No es una sugerencia de un grupo de iluminados aquí en el ministerio. No, este es un trabajo que viene no solo de los jueces, es de los jueces, incluida la Corte Suprema, incluido el Departamento de Estudio de la Corte Suprema. Es de los litigantes, entendiendo en ello al Ministerio Público, fiscales, a la Defensoría Penal Público, a los colegios de abogados, no solamente el Colegio de Abogados de Santiago, también colegios de abogados regionales, a las facultades de Derecho, a los especialistas. Son ellos los que nos dicen, hay que hacerlo así. ¿Por qué? Para poder entender mejor. Nosotros necesitamos que las audiencias sigan siendo remotas y necesitamos, por lo tanto, incorporar una serie de procesos que no son solo de ampliación de plazo. Necesitamos que los remates sean online, porque si nosotros no los hacemos así, exigimos presencialidad. El giro doloso de cheque requiere presencialidad. Entonces, uno va viendo muchas medidas que se van interponiendo una con otra y que requieren del conjunto para enfrentar este problema. No basta con la ampliación de plazos. Hay una forma de trabajar de los tribunales y de las partes litigantes que requieren de medidas distintas. E incluso estamos abriendo algunas posibilidades de mediación para facilitar también soluciones colaborativas que permitan reducir los tiempos y así solucionar los casos. Entonces, es una mirada que obviamente aparece muy compleja porque son muchas las divisiones. Y el tema de la sana crítica, quizás, no sé, de 30 temas que habrá en discusión, es uno de ellos, que es muy relevante, pero si ese es el objeto de la discusión, conversémoslo. Pero hay 29 que tenemos que resolver, no basta con la ampliación de plazo. Y quiero manifestarlo que efectivamente nosotros hemos insistido en la reforma procesal civil. No podemos nosotros dejar de hacerla y hemos tenido dificultades por el costo económico que tiene, pero hemos logrado el visto bueno para dar el paso. Y como lo recordaba el senador Araya, lo anunciamos en un seminario de una universidad de su propia circunscripción, la Universidad Católica del Norte,
en que vamos a volver con él. Y ese proyecto lo hemos acomodado porque algunas de las disposiciones que venían en la reforma procesal las incorporamos aquí como solución al conflicto inmediato para resolver esta crisis. De manera que hay en este proyecto que estamos presentando unas pocas normas que estaban incorporadas en la reforma procesal civil que nos han obligado a revisar y precisar esas porque las vamos a entender incorporadas en esta y sin perjuicio de eso se va a presentar la reforma procesal civil. Son completamente complementarias, no hay un choque. Avanzamos en estas normas que nos permiten resolver en forma integral el colapso. Y el colapso nos va a permitir generar desde ya algunas normas que van a permanecer en el tiempo, porque no solamente son útiles para evitar este problema, sino que son útiles en forma permanente. Porque el remate online es una buena idea de todas maneras, pero no resuelve ahora el problema, porque simplifica y agiliza esos procesos. De manera que es este conjunto el que necesitamos abordar y resolver. Por eso, la forma como les hemos planteado el tema nos permite zanjar. Ahora, no se trata aquí de una imposición. Si llegado un momento se discute una disposición y la comisión no quiere aprobarlo, por cierto, si esta es una decisión democrática siempre, pero nosotros creemos que todos estos temas deben ser abordados y resueltos porque es el conjunto el que va a permitir que los tribunales permitan funcionar bien y haya acceso a la justicia. Si ampliamos los plazos, créanme, no vamos a tener acceso a la justicia. La gente no va a sentir que los tribunales le están protegiendo sus derechos. Ya el conflicto, solamente en el caso de los arriendos, está encendiendo la pradera. Nosotros necesitamos resolver esto en todos los temas, porque los tribunales, si bien no son como los problemas de salud, muy visibles, muy inmediatos en la vida de la gente, o incluso los de educación, los problemas de justicia afectan a mucha gente. Si la cantidad de causas civiles que se inician anualmente son 2.800.000, es mucha gente la que está afectada y necesitamos tener caminos y procedimientos ágiles y efectivos para poder resolver el problema y dar continuidad al servicio. Si no hacemos esta mirada un poquitito más integral, que va más allá de la presión de los plazos, no vamos a dar esa garantía. Por lo menos esa es la posición del gobierno y les ofrecemos un camino para poder hacerlo. Y estamos en esto desde septiembre, presidente, desde septiembre trabajando en esto. Si hubiéramos empezado a trabajar antes, tendríamos mucho más avanzado y no estaríamos tan aproblemados porque se nos vienen encima los plazos. Pero necesitamos dar una respuesta integral. Hacerlo por menos es, en realidad, la actitud de la avestruz, tapar el sol con un dedo. Ministro, yo creo que tenemos clara conciencia de la situación, nos comunicamos durante la semana, por eso pusimos este proyecto en primera parte de esta sesión. Yo lo que pediría que pudiéramos conversar con nuestros equipos. Yo creo que claramente si no se acotan ciertos conceptos, tenemos para 4 meses por lo menos de discusión. Yo quiero recordarle, usted fue integrante de esta comisión, estamos viendo escaños reservados, estamos viendo la situación de los independientes. Tenemos decenas de proyectos, modificación al Código del Agua. Yo sé que para el gobierno no es prioridad modificación del Código de Agua, pero usted entenderá que al menos para mí, como presidente de esta comisión, es una prioridad el matrimonio igualitario y decenas de proyectos. Yo insisto, toda la voluntad de poder resolver, esto es un compromiso que tenemos además con la asociación de magistrados, con lo que anticipaba el senador Araya, toda la voluntad. Yo les pediría a los colegas, para respetar a nuestros invitados que están en el segundo punto de la tabla, es poder generar tal vez una reunión de trabajo a última hora o mañana, o con nuestros asesores para poder acotar, para poder despejar la mayor cantidad de elementos y sobre esa base poder despachar este proyecto. Se viene el retiro del 10%, entonces usted conoce la dinámica de esta comisión, la mejor voluntad, pero también tenemos que ponernos un propósito realista para cumplir, y tal vez el proyecto podemos dividirlo en 2 partes, una de más larga debate, temas puntuales que nos facilitan para no colapsar los tribunales y sobre esa base tomar un acuerdo. Ministro, para cerrar, por favor.
Sí, presidente, yo le reitero nuestra posición. Creemos que si no seguimos el camino que sugerimos, vamos a llegar al colapso y nosotros no vamos a ser responsables de eso si no abordamos la totalidad de los temas, sin perjuicio de que para poder mostrar la mejor disposición al avance en solucionar estos temas, que nuestros equipos, los equipos de los senadores y senadoras, se junten con los equipos del ministerio y revisen todos los temas y nos digan cuáles de esos efectivamente pudieran postergarse, porque a nuestro juicio de 30, como le decía yo, habrá 1 o 2 que se puedan postergar, pero el grueso deben ser resueltos para dar satisfacción a las necesidades de justicia de la gente. Pero, si le parece, hagamos esa reunión y que nos propongan el índice temático a trabajar a partir de la próxima sesión, sesiones largas que espero permitan dar respuesta a la inquietud. Yo creo que ustedes han oído al gremio judicial, al gremio de los jueces, pero hay instituciones de atrás que están clamando porque el conjunto de estas materias sea resuelta, y yo creo que es importante que así se sienta, pero le ofrezco esa fórmula de solución para entender que esto es algo que no tiene postergación y que trabajemos con los técnicos para ver si de los temas podemos dejar algunos para una ulterior discusión, en el entendido de que si no hay acuerdo en eso tendremos que resolverlos uno a uno. Perfecto, ministro, yo creo que esa es la voluntad. Pedro, para cerrar con esto, ¿alguna propuesta? Sí, presidente, simplemente para cerrar, yo, ministro, vuelvo a reiterar mi mejor disposición a avanzar en el tema y en esto hacer una aclaración para que no se malinterprete. Cuando yo me referí a la modificación, por ejemplo, de cambiar de pasar de la prueba legal o tasada a la sana crítica, eso no es un tema que afecte al funcionamiento del tribunal, es una cuestión mucho más de fondo de la reforma. Era un mero ejemplar. Presidente, yo lo que propondría es que, independiente de lo que haga nuestro equipo, podamos fijar una jornada que ojalá pudiera ser, en la medida de lo posible, de un día, donde podamos escuchar a distintos académicos. Yo desde ya le pediría a la comisión que permita que pueda el profesor Hugo Boto, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal Civil, participar en estos equipos de trabajo, porque él también nos asesoró cuando discutimos la reforma procesal civil y es bastante conocedor del tema, y yo conversé con él, está disponible a participar. Y en materia procesal penal también voy a sugerir otros nombres, pero podríamos avanzar a lo menos, empezar con una ronda de escuchar a algún académico sin perjuicio, de constituir un equipo de trabajo y empezar a discutir los temas. Y obviamente yo vuelvo a manifestar, ministro, mi mejor voluntad de que podamos avanzar rápido, porque todos hemos conversado con los distintos actores judiciales, no solamente con los jueces, con abogados, con usuarios del sistema, de la complejidad que se va a generar una vez que los tribunales vuelvan a funcionar normalmente. Y eso, obviamente, queremos evitar el colapso del sistema judicial. Perfecto, yo creo que habría un acuerdo si mandatan a la presidencia, poder hacer una jornada rápida en lo posible la próxima semana para abrir este debate, poder escuchar, y sin perjuicio le pediría a los colegas también que puedan destinar sus equipos de asesores para constituir una mesa de trabajo. Ministro, también, si usted pone a disposición su equipo y nos abocamos a esto, toda la voluntad, pero también con realismo, porque acá nos notifican por la prensa que hay que ver notarios, hay que ver proyectos de proemprendimiento. Entonces, pongámonos de acuerdo. Ahí veo al ministro Monkever también, que también nos pide agenda, urgencia. Entonces, insisto, esta es la comisión que más sesiones hace a la semana. Y nuestra secretaría, tenemos doble secretaría, y tanto los 5 integrantes me consta los aportes que se hacen, pero avancemos en la mejor voluntad, ministro. Yo creo que la propuesta de Pedro Araya avance en ese camino, y en lo posible, secretario, veamos la próxima semana de hacer una sesión más larga para partir escuchando a Hugo Boto o algunos otros académicos que nos envíen los senadores. Y desde ya, Cristian Maturana, no tengo objeción para que también nos colabore. Tengo una buena impresión de sus capacidades, y si ha trabajado en estas reformas, tanto mejor. Ministro. Presidente, nosotros nos sometemos a cualquier camino. Lo único que entendemos que esto tiene urgencia. Y yo voy a pedir que la urgencia que fije el Ejecutivo, ojalá sea de discusión inmediata. Vamos a hablar con el ministro Sexpress para lograr este objetivo. Lo veo ahí instalado ya para el próximo tema, porque la verdad
necesitamos ponernos a trabajar. Si quieren oír a gente, fantástico, no tengo ningún problema. Nosotros hemos oído a todo el mundo y discutimos todas las cosas. Lo importante es que este proyecto quede despachado por parte del Congreso en el mes de diciembre, en la forma más integral posible, porque si no, vamos a tener un problema. Así es que quedo a sus órdenes, presidente, para ver cómo vamos a hacer eso. Nosotros espero que se le ponga la máxima urgencia para sacar este proyecto en tiempo y responder a las necesidades de justicia de la gente. Lo haremos, ministro, y también para cerrar este punto, secretario, ver cómo compatibilizamos ese acuerdo del 16 de septiembre, que era precisamente fusionar los proyectos. Yo creo, ministro, con esa voluntad, también con su equipo técnico, usted ha trabajado más en detalle esto que la propia comisión, ver qué elementos en esta separación o en esta fórmula que estamos buscando se puede lograr para tener lo urgente y tener la discusión un poquito más de fondo con algo más de holgura de tiempo. Yo le pediría que trabajáramos en esa línea. Todas las indicaciones de los proyectos de los senadores están incorporadas en la temática que nosotros hemos presentado. La idea es incorporar y discutirlo y resolverlo. Si no hay inconveniente con esa propuesta, al contrario. Perfecto, ministro. Trabajémoslo así, nos comunicaremos en el transcurso del día para ver cómo hacemos eso y, secretario, ver la próxima semana tener una audiencia prolongada para empujar este proyecto. Gracias, ministro Larraín, a su equipo también que lo acompaña y sin más pasamos al próximo punto de la tabla. Señor secretario, teníamos a dos invitados, poder presentarlos y poder escuchar sus exposiciones en esta comisión. Hasta luego, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Señor presidente, señoras y señores senadores, el segundo punto de la tabla está convocado para continuar con el estudio del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para facilitar la suscripción de patrocinio y la declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes con mira a la elección de los integrantes del órgano constituyente, a que se refiere su disposición 29ª transitoria. A esta sesión han sido especialmente invitados la representante de Espacio Público, su directora, señora Pía Mundaca, y además nos va a acompañar, especialmente invitada también, la cientista política, señora Carolina Garrido. Asisten también, para hacer el seguimiento de este proyecto, en representación del Servicio Electoral, el presidente del Consejo, Patricio Santamaría. Viene también acompañado por el señor director, don Raúl García, y también está el integrante del grupo Independientes No Neutrales, su consejo ejecutivo, el señor Leonardo Moreno. Eso, señor presidente, la sesión pasada ya se hizo la presentación del proyecto y la comisión debe continuar con el estudio en general de esta iniciativa. Gracias. Gracias, Rodrigo. Sin más, poder escuchar a Pía Mundaca de Espacio Público para su exposición. Pía, lo ideal es acotado para que luego abramos un debate y poder también escuchar ahí a Carolina Garrido, que veo en la pantalla. Y saludar sin más a Patricio Santamaría y a Raúl García. No sé si se despachó ya Patricio y Raúl. Despachamos un reconocimiento al trabajo efectuado por el CERVEL en la última elección, que es algo que consignábamos que había sido un aporte importante lo importante del proceso, lo excepcional que fue por la pandemia y también por los resultados que pudieron tenerse a primera hora. Incluso sugerimos que pudieran asesorar a Estados Unidos y al presidente Trump para un próximo recuento de votos. Pía Mundaca tiene la palabra. Gracias, presidente. Estamos abriendo ya la subsidiaria en Estados Unidos. Les iría bien. Pía Mundaca, Patricio, Raúl, un gusto saludarlo. Igualmente, gracias, presidente. Muy buenos días, presidente. Estamos compartiendo ya la pantalla lo estamos viendo. Presidente, ¿es posible pedir el ingreso de 2 asesores míos, los abogados Daza y Mena? Solo eso. No habría problema, Gracias. Carlos, para efectos de seguimiento, y también lo importante es que queden registrados como sus asesores para todos los efectos en el seguimiento. Solo, Pía, un espacio que dice
explicar un poco qué es lo que es espacio público y eso, Game Changers, ¿qué es eso, Ipsos? Sí, le voy a señalar, presidente. En primer lugar, muy buenos días. Le agradezco profundamente la invitación, presidente, y agradezco a la comisión mediante usted también. Yo soy la directora ejecutiva de Espacio Público. Espacio Público es un centro de estudios que ya lleva 7 años de funcionamiento, que tiene como objetivo aportar a la construcción de una sociedad más justa, transparente y democrática. Algo fundamental para nosotros como centro de estudio es lo que hemos querido contribuir a las distintas discusiones que enfrenta no solo nuestro país, sino que también la región, es aportar evidencia a la discusión pública. En ese contexto es que Espacio Público tiene una relación de trabajo junto con Ipsos, con los que nosotros hemos realizado distintas encuestas. Durante este año hemos presentado ya 5, durante los últimos meses han sido, en el segundo semestre, 4, una sobre la cuarentena en la región metropolitana, la segunda en la cuarentena en las regiones, la tercera sobre un plebiscito seguro, y la semana recién pasada presentamos esta encuesta que tiene relación sobre el perfil de los constituyentes que la ciudadanía quiere en la convención. Me voy a ir acotando algunas preguntas para no extenderme lo suficiente, pero voy a focalizar mi exposición en presentar la evidencia que señala esta encuesta. Solo en términos generales, esta es una encuesta que tuvo el trabajo de campo entre el 19 y el 24 de octubre, terminó el día sábado anterior al plebiscito, fue algo que planificamos de esa manera, aprovechando obviamente que la ciudadanía estaba con el tema constituyente más en boga, era un tema más presente. ¿Día frío fuera o no? Nos podía permitir levantar más información, y fue una encuesta realizada no solo en la región metropolitana, sino que en todas las regiones del país. De hecho, la distribución, porque me habían hecho un par de preguntas anteriormente al respecto, es un 42% en la región metropolitana de los encuestados y un 58% en las regiones. El levantamiento de información es realizado por Ipsos, el diseño de las preguntas es realizado por Espacio Público, para que haya clarificación un poco desde los roles. En primer lugar, y solo como marco, obviamente el proceso constituyente sigue siendo un proceso político que concita el absoluto interés de la ciudadanía. En un 75% de los encuestados declararon estar interesados o muy interesados. Algo que levanta un desafío es que el interés es mayoritariamente superior en quienes declararon que votarían a prueba. Cabe señalar que esto fue antes del plebiscito, y también en personas que se declararan en el espectro entre la izquierda o el centro. Me voy a saltar estas preguntas. Un segundo desafío que nos pareció bastante relevante destacar es que nosotros les preguntamos qué tan informados se sentían respecto a los siguientes aspectos del proceso constituyente. En primer lugar, el proceso, la importancia de la Constitución en la vida de los chilenos y chilenas es algo que los encuestados declararon estar bastante o muy informados. No pasa lo mismo en el proceso de elección de constituyentes que se realizará en abril del 2021. Esto no lo puede entender porque obviamente todavía no ponemos el foco en la discusión quizás en eso, pero abre un desafío importante de fomentar la información y el conocimiento. Y tampoco, y el nivel de desinformación era mayor también en las materias que son reguladas por la Constitución. Siempre es bueno declarar los sesgos de género que tienen este tipo de preguntas cuando se autodeclara conocimiento, porque los hombres declaran tener más información en todas las preguntas que las mujeres, cuando esto es evidentemente autopercepción. Voy a ir a lo que nos convoca, que es el perfil de los candidatos al proceso constituyente. Esto, como una salvedad, es una encuesta en el fondo que habla de abstractos, deseos. No les propusimos a las personas alguien con nombre y apellido que eventualmente podría concitar algún vínculo afectivo, histórico, etc. Cuando les preguntamos sobre perfiles de candidatos que le darían más confianza en términos abstractos, insisto, quien concitó el porcentajes mayores del total de menciones son personas expertas en temas constitucionales, con un 53%, y un 28% le dio la primera mención a esta, porque les preguntamos en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar.
Luego, profesionales destacados. Y en tercer lugar, dirigentes de movimientos ciudadanos en temáticas específicas muy similar con dirigentes sociales. Cabe precisar que las primeras dos, personas expertas en temas constitucionales y profesionales destacados, es algo que era transversal en los distintos perfiles de los encuestados. Sin embargo, dirigentes de movimientos ciudadanos o dirigentes sociales generaba mayor confianza en personas del espectro de izquierda, para precisar. Bueno, aquí lo pueden señalar, y por supuesto les voy a dejar la presentación, y la base de datos está pública en la página web de Espacio Público también. ¿Cuáles perfiles les dan menos confianza? En primer lugar, es bastante mayoritario con un 52%, personas con trayectoria política y o experiencia en cargos públicos. Y esto levanta obviamente un desafío enorme, porque si bien el proceso constituyente, siendo un proceso político que genera y concita mucho entusiasmo, no se vincula con personas con trayectoria política. En segundo lugar, concita desconfianza a personas conocidas como los rostros de televisión, que uno los podría nombrar de esa manera, y de ahí emprendedores y otros. Dentro de los atributos que las personas reconocen que debiera tener quien es escogido para conformar la convención, primero, expertos en temas constitucionales nuevamente en un 22%, en segundo lugar, personas confiables, y en tercer y cuarto lugar, prácticamente en el mismo porcentaje, una persona capaz de lograr acuerdos, y en el cuarto lugar una persona luchadora que defiende mis intereses, lo que evidencia obviamente estos dos atributos que tienen que conversar: la capacidad de tener una opinión, de clarificar, de representar, de empujar una agenda, pero al mismo tiempo de poder articular y disuadir a otros, que muchas veces en la discusión parecieran ser atributos excluyentes, y acá el desafío es que alguien pueda tener ambos. Y esto es algo obviamente que nos parece muy, muy destacable. Es la pregunta sobre la importancia de las características del constituyente en la decisión del voto, donde de 1 a 5 les preguntamos, donde 1 es nada importante y 5 es muy importante. ¿Qué tan importante es para usted cada una de estas características para decidir si votaría o no por una persona candidata a la convención constituyente? El 77% declaró que era muy importante, o sea, 4 o 5, el nivel educacional de la persona. Y en segundo lugar, el 59% declaró que era muy importante la independencia de partidos políticos. En resumen, que tenga o no una militancia partidaria. Y en tercer lugar, que esto también es bastante atractivo en términos analíticos, la tendencia o la inclinación política es algo que las personas declaran que es muy importante, en un 56%. Si uno vincula la independencia de partidos políticos con la preferencia a la tendencia, hay un perfil que se desea, al menos en lo abstracto, que es una persona que sí tenga una visión política, que sí tenga posturas, que pueda ofrecer una visión de país. No es un ninguneo, un desprecio que resultaría muy negativo para el desarrollo democrático de nuestro país hacia la política, porque las personas reconocen la importancia de la tendencia o la inclinación política. Sin embargo, la resistencia es de forma exclusiva a lo práctico que es la militancia, para ser clara con respecto a esta pregunta. El historial de residencia, un 56% preferiría votar por una persona que haya sido residente del distrito, y en cuanto a la militancia, usted preferiría votar por una persona que tenga militancia en algún partido, que no tenga militancia en un partido, me es indiferente si es o no militante. El 64% declaraba que preferiría votar por alguien que no tenga militancia en un partido político. Y esto es mayor en personas sobre 56 años, y también es mayor en personas que declararon votar apruebo también. Y voy a ir terminando para no extenderme mucho. Acá el clásico 3/3 tiene una nueva dimensión, que es el mes indiferente del pensamiento político. Les preguntamos de qué tendencia o pensamiento político preferiría que fuera la persona, fuera la persona candidata por quien usted estaría dispuesto a votar. Un 20% de izquierda o centro-izquierda, un 21% de centro y un 20% de derecha o centro-derecha.
y un 39% generaba indiferencia respecto a esta distribución clásica del espectro. Sobre los temas a incluir en la nueva Constitución, esto es absolutamente coherente con todas las encuestas y también con el plebiscito realizado en diciembre por las municipalidades de nuestro país. Son exactamente los mismos 3 primeros lugares, en distinto orden, pero los mismos 3. Calidad en la salud pública, regulación de las pensiones y aseguramiento de la calidad de la educación son los 3 temas más relevantes. Y para finalizar, les preguntamos qué valores priorizarían en la nueva Constitución, cuáles son los 3 valores o conceptos que deben ser priorizados por los convencionales constituyentes. En primer lugar, igualdad en un 51% del total de menciones. En segundo lugar, dignidad. Y en tercer lugar, respeto. Me parece que es bastante lúcido y también es un resumen bastante claro de lo que hemos visto en el último año en las distintas demandas. Si es que uno articulara todas las demandas y quizás quisiera ponerles un marco, lo más probable es que podría resumirlos en igualdad, dignidad y respeto, y entre ellos bastante interrelacionados, por supuesto. Muchas gracias, presidente, y con esto termino mi presentación. Gracias, Pía, por la presentación y por lo concreta de su presentación, de su exposición. Pasamos a continuación a Carolina Garrido. Ministro Monkever, lo veo ahí presente. ¿Usted quiere intervenir o después de la presentación? Ministro Monkever. Presidente, también ha pedido la palabra el senador Guillé. Sí, lo que pediría, colegas, escuchemos las presentaciones y luego intervenimos, Alejandro, para intervenir sobre las posiciones o opiniones de los mismos. Ministro, ¿interviene ahora o después de la exposición de Carolina? No hay inconveniente. No, nada, presidente. Sigamos con las exposiciones, si a usted le parece, y luego avanzamos en el debate para el proyecto propiamente. Gracias. Carolina Garrido, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero hacer una presentación bien breve para referirme un poco, bueno, al proyecto que se nos envió relacionado con la presentación, declaración de inscripción de las listas de independientes, y particularmente el tema relacionado con algunos temas que están en el comparativo que se nos envió y otro que no está en el comparativo que me parece importante mencionar. No sé si creo que no estoy compartiendo mi... Estoy compartiendo, sí. Sí, se ve. Ya, porque no sé por qué no puedo compartirla como lo hizo la Pía. Perdón, problemas tecnológicos, pero espero que ahí se logre ver. Súper breve algunos antecedentes que yo creo que son súper importantes de considerar cuando uno habla de por qué es importante la participación de personas que no militan en los partidos políticos. Yo voy a ser súper sincera, a mí no me gusta la palabra independiente, obviamente el que se usa en la literatura, pero independiente suena como a personas que no tuvieran posición política, y tal bien como mencionó Pía, y como me imagino que se ha discutido mucho en el debate, son personas que sí tienen una posición política, muy diversa, por cierto. Los independientes no son homogéneos, al igual que cómo se caracteriza la sociedad. Lo relevante de este contexto es que estamos viviendo un momento histórico y cuya característica es la desconfianza con las instituciones políticas y en particular con los partidos políticos. Y por eso es importante que cuando se firmó el acuerdo de noviembre, se alzaron muchas voces señalando que el sistema electoral para elegir a diputados y diputadas no era suficiente para que este conjunto de personas que en ese entonces compusiera el posible órgano constitucional representara lo más fielmente a la sociedad. Y por eso estas voces que se alzaron, muchos de los partidos también, de la sociedad civil, muchos movimientos, etcétera, señalaban que había que hacer modificación a las reglas electorales. De ahí surge el tema de la paridad, surge la discusión de los escaños reservados para pueblos indígenas y el que hoy nos compete y tiene que ver con las candidaturas de independientes. Me parece, señor presidente, importante destacar que mejorar la participación de las personas que no militan en partidos políticos es una señal importante de la clase política de apertura del proceso de toma de decisiones, que en este caso es la redacción de una nueva constitución. Esto, por cierto, es un camino de largo plazo.
yo tiendo a ver este tipo de señales e incorporaciones, estas modificaciones de las reglas electorales, desde el Congreso, desde los mismos partidos, como una señal a la ciudadanía de un largo camino, que tiene mucha incertidumbre, por cierto, pero de un largo camino que puede hacer que los partidos y las instituciones, como proceso mismo constituyente, un proceso institucional, de alguna forma logre empezar a recuperar la confianza con la ciudadanía. Esto, insisto, con un marcado en asterisco, en amarillo, muy, muy grande, depende de las acciones que se vayan tomando de aquí en adelante y no solamente de las candidaturas, sino que también de cómo se va a llevar a cabo el proceso constituyente mismo. Con esto también quiero decir, señor presidente, que en ningún caso este tipo de proyectos debe ser entendido como el reemplazo de los partidos políticos. Sabemos que los partidos son relevantes para la democracia, pero también sabemos que tienen problemas. Y por eso me parece que es un desafío importante de largo plazo, recuperar la confianza de las y los electores. Y me parece que este proceso constituyente es una oportunidad única. ¿Cómo empezamos? Uno, me parece que este proyecto va en la dirección correcta de mejorar las condiciones de competencia de aquellas personas que no militan en los partidos. Pero también me parece importante que los partidos políticos mismos puedan dar una señal a la ciudadanía, no solamente mejorando las condiciones de que las y los independientes puedan participar, sino que también incorporándolos y incorporándolos a las que quieran, por cierto, ser parte de las mismas listas de los partidos, pero también incorporando mecanismos de participación durante el proceso constituyente. Me parece, señor presidente, que estos mecanismos, más otros, como los que señalo acá, son claves en este largo camino que menciono para tratar de alguna forma de que este proceso constituyente, este proceso institucional, sea un camino para empezar a recuperar la confianza, no solamente en los partidos, sino que también en las mismas instituciones. Necesitamos que la legitimidad del proceso se mantenga. Y eso no es un cheque en blanco que se firmó con el plebiscito, creo yo. Yo creo que aquí hace falta, yo creo que tengo la impresión por los datos que tenemos que la ciudadanía está muy expectante del perfil de las candidaturas, pero también de la misma participación de ellos en el proceso constitucional. Así que eso me parece relevante señalarlo como contexto. Por cierto, estas materias podemos profundizarlas en otra sesión. Respecto al proyecto, señor presidente, me quiero referir a dos temas en particular. Uno que tiene que ver con el número de las candidaturas que está señalado en el proyecto y otro con una indicación que se perdió en la Cámara. No me voy a referir en detalle al tema de la reducción de firmas y que éstas se puedan realizar mediante una plataforma electrónica establecida por el CERVEL, porque me parece que van en la dirección correcta. No voy a profundizar en eso porque me parece que estas modificaciones van en la dirección correcta para mejorar la participación de los independientes. Lo primero, señor presidente, tiene que ver con la disposición sobre las candidaturas. Y es que el proyecto que quedó establecido en la reforma constitucional señala que las listas de independientes pueden presentar hasta un máximo de candidaturas equivalente al número inmediatamente siguiente al número de convencionales a elegir en ese distrito. Eso quiere decir que los distritos de 3, por ejemplo, se pueden llevar hasta máximo un número de candidaturas equivalente al número 4, ¿verdad? El problema de esta disposición es que es contradictoria con la disposición que quedó establecida en la ley de paridad, donde se señala que tanto las listas de partidos como las listas de independientes en los distritos más chicos, de 3 y 4, pueden llevar hasta 6 candidaturas. Entonces, obviamente aquí tenemos una contradicción en la norma. Y la relevancia, cuando discutimos la paridad y propusimos que en los distritos chicos se pudieran llevar más candidaturas, es por la corrección de la paridad. Si se produce corrección, la idea es que esa corrección se produzca al interior de cada partido político con el objetivo de que el partido no pierda su escaño, ¿verdad? Ese es el objetivo que se quiso cuidar con la corrección. Por lo tanto, la idea era aumentar un poquito más el número de candidaturas en los distritos más chiquititos para que los partidos, dentro de la negociación, por cierto, y como ellos lo estimen conveniente, tengan la opción de llevar más candidaturas. En el caso de las listas de independientes, tal como está establecido, no se puede hacer eso. Entonces, tenemos una disposición donde nos dice que en el distrito de 3, por ejemplo, la lista independiente puede llevar hasta 4 candidaturas y la norma de la paridad nos dice que la misma lista independiente puede llevar hasta 6. Lo que yo sugeriría, señor presidente, es que esta disposición se pueda homologar o se pueda... No, yo no soy abogada, no estoy muy segura cómo se señala, pero que se pudiera, la norma que pudiera primar es la ley que está establecida en la paridad, cosa que las listas de independientes también tengan la posibilidad de llevar hasta 6 candidaturas en los distritos más chicos y no solamente 4 y 5 en los distritos de 3 y 4. Y lo último, señor presidente, el segundo tema que quería plantear, para ser breve, es una disposición que se perdió en la Cámara de Diputados que tiene que ver sobre la posibilidad de que las listas de partidos y de independientes puedan hacer pacto electoral.
Lo que a mí me gustaría señalar y poner a disposición de la discusión de los parlamentarios y las parlamentarias es que me parece relevantísimo que esta disposición pueda ser repuesta en el Senado. Y el objetivo de reponer esta indicación es evitar la dispersión de votos y por lo tanto maximizar las probabilidades de obtener escaños, tanto de los independientes, pero también de los mismos partidos políticos. Existe una probabilidad hoy día, cierta por cierto, los datos que mostró la PIA de Espacio Público Ipsos lo destacan. Hay distritos, por cierto, donde el impacto de los independientes va a ser mucho más importante que en otros. La impresión que yo tengo es que esto va a ser mucho más relevante, por cierto, dependiendo del perfil de las candidaturas, pero esto puede ser mucho más fuerte en distritos grandes, en distritos urbanos, de la zona metropolitana, y esto efectivamente lo que hace es dispersar los votos cuando hay muchas listas. Y esto es porque, como ustedes saben, el sistema electoral asigna los escaños por lista. Por lo tanto, mientras más listas de partidos haya, sumando las más listas de independientes, esto hace que se dispersen los votos y por lo tanto se dispersan las probabilidades de resultar electos. Yo, señor presidente, traje un pequeño ejercicio que es ficticio porque, como ustedes saben, las simulaciones con datos del 2017 no nos sirven mucho porque de partida no tenemos votación importante de independientes considerando las condiciones que van a tener hoy día para competir. Entonces lo que yo hice para mostrar esto, que yo me imagino ustedes lo han visto muchas veces, es que yo simulé un distrito ficticio donde se eligen 5 escaños, donde hay 3 listas. La lista A, la lista B, que podemos simular que son de partidos, y una lista de independientes. Y quise poner ese círculo porque hoy día se habla muchísimo, por ejemplo, de en cuántas listas va a ir la oposición, en cuántas listas va a ir el pacto de la derecha, del oficialismo, y se habla de 2, de 1, pero es como que se deja fuera de la discusión las listas de independientes. Y eso es un error, porque las listas de independientes también cuentan. Y la verdad es que hoy día no tenemos evidencia de que la incorporación de listas de independientes vaya a aumentar el caudal de participación electoral. Puede que sí, pero también puede que no. Sabemos que la votación del apruebo fue importante, pero tampoco es un precedente que hay que tomarse al pie de la letra, y eso también es un desafío muy importante para la clase política. No es lo mismo votar por una preferencia política, por el apruebo, por el rechazo, que es por el sí o por el no. Es muy distinto votar por una preferencia que votar por personas. Pía también advertía sobre eso. Entonces me parece importante considerar de que existe un escenario de que no se aumente la votación, sino que se disperse. Y esa dispersión afecta en la asignación de escaños. En este ejemplo que yo puse acá, señor presidente, están estas 2 listas que serían de partido y una lista independiente aparte, que tiene que considerarse en el número de listas cuando hablamos de cuántas listas van a competir. En este ejercicio que yo hice súper simple, la lista A obtiene 2 escaños, la lista B obtiene 2 escaños, la lista independiente 1 escaño. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros permitiéramos que esta lista de independientes pudiera hacer pacto con una de estas 2 listas? Y lo que yo hice en este segundo ejercicio es que simulé que la lista de independientes, con la misma votación que obtuvo, pudo hacer pacto con la lista B, y como podemos ver, hay un efecto importante en el resultado. La lista A ya no obtiene 2 escaños, obtiene 1, y la lista B más los independientes obtenía los 4 escaños. Esto, que funciona súper bien, yo me imagino que han visto muchas veces este tipo de simulación entre los partidos que movemos, también calza perfecto en los independientes. Y es muy probable que si las listas de independientes llevan figuras emblemáticas, hemos visto varios nombres que andan dando vuelta, es muy posible que arrastren votación. Por eso es importante, señor presidente, considerando los distintos objetivos que hayan dentro del órgano constitucional, hacer modificaciones estructurales o mantener el status quo, dependiendo la coalición o los pactos que se armen. Es importante desde mi punto de vista que con el objetivo de obtener la mayor cantidad de convencionales posibles para obtener una mayoría, los 2/3 para hacer modificación o transformaciones estructurales, me parece relevante que se permita que las listas de independientes que desde mi punto de vista pueden tener mucha fuerza en distintos lugares, puedan hacer pactos con los partidos políticos y así aunar fuerza electoralmente y mejorar su desempeño electoral y ampliar las probabilidades de poder obtener mayor número de convencionales. Eso, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias por la exposición, Carolina. Ofrezco ahora la palabra al señor ministro y a Alejandro Guillé, que lo ha pedido en primera orden. Señor ministro, tiene la palabra.
Sí, bueno, primero que todo agradecer las presentaciones, presidente, y saludar a todos quienes nos acompañan, senadoras, senadores y invitados. Creo que son bien clarificadoras. Yo no quiero insistir más que en lo que hemos señalado para no alargarme más, presidente. Ahí está un proyecto que viene con una aprobación importante de la Cámara, que dice relación con facilitar la inscripción más que nada el patrocinio de candidaturas independientes por medios digitales en una facultad entregada al CERVEL para ponerlos en diagnóstico. Fue una redacción que trabajamos no solamente desde el punto de vista de la redacción, sino que también desde el fondo junto con el CERVEL para poder implementar de buena manera este procedimiento. Lo podemos conversar con el director o con el presidente del CERVEL, que están los dos presentes, en torno a los plazos también para poder implementar de manera correcta este sistema que hace necesario que como tenemos los plazos encima, podamos también tener una definición en esa línea. Y lo otro es lo que dice relación con la disminución de los guarismos en cuanto al número de firmas que se le exigirían a quienes quieren postular como candidatos independientes, que también la Cámara lo señaló. Simplemente eso, y ojalá, le pongo como tercer dato, el gobierno le agregó discusión inmediata a este proyecto por la misma razón, para poder avanzar y tener una definición en esta materia que es importante, porque requiere de un proceso previo de recolección de firmas que dados los plazos como estamos como en el límite para que se puedan desplegar de buena manera quienes quieren levantar candidaturas independientes. Eso es, presidente. Gracias, ministro. Alejandro, por favor. Muchas gracias, presidente. Para pedir primero que la carta que nosotros enviamos solicitando que se invite a la comisión a personas que representan distintas plataformas de independientes puedan ser considerados en un plazo razonable, obviamente, porque estamos contra el tiempo. En segundo lugar, que el trabajo legislativo nos aclare cuándo se harían las indicaciones a este proyecto. Y tercero, pedirle prioridad, porque yo veo que todos presionan para poner sus temas, pero no hay ninguna que sea más urgente hoy en Chile que asegurarnos un proceso constituyente limpio, transparente y participativo, y que la ciudadanía sienta que se hizo el mayor y legítimo esfuerzo para permitir que la sociedad chilena se exprese en este proceso constituyente en función de cuál es la demanda de transformación, cambio o de conservación del statu quo. Es decir, esta convención, su éxito depende de que exprese la realidad y por lo tanto no recurrir a artilugios legales o cosas para tratar de por vía legislativa frenar la expresión ciudadana. Esto no es una elección más donde los partidos compiten y son esenciales. Este es un proceso esencialmente constituyente. Por eso me preocupa el tiempo, pero también me preocupa que esta ley realmente dé un emparejamiento de la cancha para que los independientes, sobre todo que emanan de las organizaciones de la sociedad civil, tengan posibilidades de postular y de ser elegidos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. En esa misma línea, para nosotros poder abrir la discusión en este proyecto, por la importancia, como presidente le hemos dado toda la prioridad al proyecto, pero también quiero que seamos justos. Aquí hay distintas instancias, hay distintos colegas, senador Guillet y otros senadores que bregan por que se discuta el tema del 10%, que se discuta el tema del matrimonio igualitario, se discutan decenas de temas. La comisión ha dado todas las garantías y la exposición, nosotros no podemos abrir a todo el mundo que quiere concurrir porque nos pasaríamos todas las sesiones escuchando. Yo lo que quiero es que sometamos nosotros al final de esta sesión a votación, en general, ir a la sala, abrir un pase de indicaciones y ganar el máximo tiempo. Yo creo que eso es lo más eficiente también para que el conjunto de la ciudadanía pueda escuchar este debate, pueda luego abrirse el plazo de indicaciones, volver a la comisión, zanjar las diferencias y convertirlo en ley. Nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo, esto le consta a todas las autoridades. Tenemos escaños reservados, que creo que también es importante, está en la sala, nosotros lo despachamos hace más de una semana
y bueno, cada uno tiene que asumir su compromiso. Nosotros al menos, yo lo que pretendo es al final de esta sesión, que va a ser en un par de minutos más, someterlo a votación en general, enviarlo a la sala, abrir plazo de indicaciones y tramitarlo con la mayor celeridad, pero también con la mayor rigurosidad. En esto seamos claros, porque tenemos un conjunto de ideas, tenemos un conjunto de buenas intenciones, un conjunto de principios, pero hay que traducirlos, como lo hemos hecho latamente en escaños reservados, que una institución, un principio, tú tienes que traducirlo en un instrumento que sea eficiente. Y en eso quiero agradecer, ahí está Carolina, y perdón si lo centro en ella, por la experiencia que tuvimos en materia de paridad. Fue también un trabajo de esa naturaleza, una idea, un convencimiento ciudadano que había de paridad. Lo trabajamos, pero se trabajó mucho, 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 y ahí nos ayudaron las politólogas de entender un sistema político, porque los principios no bastan si tú no los traduces efectivamente en un instrumento. Presidente. Secretario. Sí, una cuestión de orden reglamentario. Ayer el Ejecutivo le puso discusión inmediata a este proyecto. Si tiene discusión inmediata de acuerdo con el artículo 127 del reglamento del Senado, la comisión y la sala del Senado lo tiene que discutir en general y en particular a la vez. Por lo tanto, lo que usted propone, dado que se hizo presente esta discusión inmediata, no deberían pasar a la discusión en general y en particular a la vez. No podría ir solo en general a la sala por tener esta discusión inmediata que le puso el Ejecutivo. Hago presente esto, presidente, porque es un cambio, digamos, que se ha hecho desde el punto de vista de las urgencias, que condiciona la manera en que la comisión tiene que discutir este proyecto. Sí, yo lamento que este cambio haya sido sin informar a la presidencia de esta comisión, porque precisamente los invitados, los tiempos son en función de esto, era poder abrir una discusión. Nosotros no estamos en condiciones de ahora discutir en general y particular por el conjunto de indicaciones o de reforma, o los propios parlamentarios que han participado. Entonces, tal vez, ya que está aquí el ministerio, si se le quita la urgencia y se le renueva, pero nosotros podemos enviarlo a la sala, generar el debate mayor, volver con indicaciones, tenemos la posibilidad de tramitarlo con mayor riqueza de la discusión, con la celeridad que corresponde. Pero lo que el ministerio ha señalado con la discusión inmediata nos pone en una situación de difícil resolución en esta instancia. Yo quiero plantearlo desde el punto de vista del procedimiento. Hay muchos senadores, y aquí agradezco que está Guillé, La Torre, Bianchi y Allende, que no son integrantes, pero que han estado empujando este proyecto, haciendo sugerencias. Pero también tenemos un conjunto de senadores que quieren participar del proyecto. Entonces, ministro, le ofrezco la palabra, porque la verdad es que esto modifica la fórmula de tratar este proyecto. Yo le pediría que, por una deferencia a esta presidencia, se informara el cambio de calificación, porque precisamente nosotros convocamos a esta sesión hoy día para generar este debate con las dos expositoras que han habido, sumado a las anteriores, y poder seguir adelante con la tramitación. Señor ministro. Sí, presidente, muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos, por lo que le señalaba, la necesidad de que este proyecto se zanje pronto por un tema de fondo, y yo creo que sería bueno entregarle la palabra a Raúl García o a Patricio Santamaría respecto de la manera de implementar por medios digitales la recolección de firmas, y los plazos están bien encima en torno a la posibilidad de que así sea. Creo que una discusión lata, y así lo entendemos, podemos tener una gran reforma, pero impracticable. Y todos sabemos que más allá de los guarismos y el número de firmas que se requieran para poder patrocinar una candidatura, que eso es súper opinable, hoy día hay dificultades para poder acceder de manera presencial a las notarías a suscribir cualquier tipo de contrato o de gestión. Con mayor razón creo que van a haber dificultades para poder convocar a la ciudadanía a una notaría a suscribir un patrocinio de una candidatura. Por lo mismo, el proyecto lleva un tiempo ya en la comisión,
y ha habido una serie de planteamientos de agrupaciones de independientes que piden celeridad en esta materia y creemos que es oportuno que se le dé una celeridad un tanto mayor, nada más. Evidentemente nosotros podemos buscar los acomodos, las fórmulas y la manera, presidente, de que esa celeridad llegue y que eso converse con el buen debate en la comisión, pero yo creo que antes de tomar una decisión, y es bueno que conversemos esta materia, me parece bien, sería bueno, si le parece, le hago una sugerencia simplemente, es los plazos de implementación de esta plataforma, de este mecanismo, con el CERVEL, que está aquí, para que a partir de eso podamos tomar correctas decisiones. Y para terminar, simplemente, presidente, lo que nos podría pasar, lamentablemente, es que tengamos una gran reforma y que la despachemos a finales de noviembre o principios de diciembre, cuando quede apenas poquito más o poquito menos de un mes para inscribir las candidaturas. Entonces, lo que nos podría perjudicar fuertemente en la participación de los independientes. No hablo del número de firmas, yo no quiero entrar en ese debate, sino que en el procedimiento para poder ir a firmar, a suscribir una candidatura y a patrocinar una candidatura. Eso es simplemente, presidente. Entonces, sí, ministro, pero usted, perdóneme, difiero absolutamente de su planteamiento. En el fondo estoy de acuerdo, pero en la forma difiero y quiero manifestar mi crítica. Usted no puede sorprender a esta comisión incorporando la discusión inmediata el día de ayer, sin avisar a la presidencia, porque la planificación que nosotros hacemos es de una comisión seria. Yo he dado las garantías absolutamente respecto de la tramitación, y no me puede sorprender, no puede sorprender la tramitación respecto de una urgencia que se ingresa al último minuto. Minutos antes escuchamos al ministro de Justicia, que es de su gobierno, también pidiendo urgencia respecto de otros proyectos. Entonces, un poquito de seriedad y respeto respecto de cómo se tramitan los proyectos. Este es un tema político, yo no le voy a dar la palabra al CERVEL, esta es una discusión política que se tiene que resolver. Se tiene que resolver. Precisamente la idea es poder votar hoy día en general, dar la discusión el mañana, el jueves o el viernes o el lunes en la sala, volver con indicaciones, abrir un plazo acotado de indicaciones y dar la discusión. No me parece esta discusión, yo le pido a usted un pronunciamiento claro y preciso respecto de esta situación, y al CERVEL lo convocaremos en el momento que corresponde. Tenemos que tramitar de manera, con toda la celeridad de esto, pero con seriedad y respeto respecto de cómo se trabaja en la comisión. El ministro Monkever tiene la palabra para esa situación. El senador Bianchi está pidiendo la palabra también. Presidente, no comparto su opinión en torno a la falta de deferencia. Creo que hemos trabajado de manera bastante coordinada, más allá de las decisiones que usted toma como presidente de la comisión. Creo que no corresponde que usted plantee, y se lo digo también con todo respeto y con la amistad cívica que tenemos, que el Ejecutivo le está faltando el respeto a una comisión con la cual hemos trabajado coordinadamente y de manera positiva. Es su opinión, se respeta, pero no la comparto. Esta discusión lo que busca precisamente es poder darle celeridad a la tramitación, no sorprender, porque al menos lo que me motiva a mí no es andar por la vía sorprendiendo, sino que más bien poder sacar adelante una reforma importante como es esta, y si se requiere de buena coordinación o de mayor coordinación, ningún problema en que lo veamos y lo conversemos, pero creemos que es importante sacarla adelante. Como también es importante poner otros temas en tabla que a nosotros nos gustaría muchísimo, que tienen grados de urgencia y que no hemos logrado tampoco que se puedan poner y discutir como corresponde, pero no tengo ningún problema en que lo veamos bien, pero no comparto su opinión respecto de la falta de deferencia, porque por dejar instalados ciertas cosas finalmente quedan como verdades absolutas, y no es la opinión del Ejecutivo el faltarle el respeto ni tener poca deferencia con la Comisión el tomar una decisión. Puede haber una descoordinación puntual en uno o en otro punto, el llamarse o no llamarse, el informar o no informar, pero de ahí a dejar señalado o establecido que una falta de deferencia no me parece, no lo comparto, y se lo planteo así de claro. Perfecto. Usted ha puesto discusión inmediata. Vamos a convocar el día lunes a total despacho, tanto en general como en particular este proyecto. Pedirle a los colegas, no vamos a poder contar con más invitados porque vamos a votar en general y en particular. Pero, a ver, Alejandro Guillé,
Usted es senador hace 7 años. Si usted quiere efectivamente proceder a votar en general y en particular, nos vamos a abocar a votar en general y en particular. Si nosotros queremos escuchar a todos y cada uno de los actores que se están invitando, ningún problema, pero nos vamos a pasar una semana escuchando a todos los que usted ha indicado. Nosotros tenemos claro respecto a lo que tenemos que votar, no hay ningún problema, colegas. Toda la discusión, pero si el Ejecutivo le ha dado discusión inmediata, vence el lunes, nosotros el lunes vamos a llamar a una sesión larga para despachar en general y particular y darle la mayor celeridad. Pero seamos coherentes. Si queremos votar, si queremos precisamente tener una ley, porque los plazos corren, lo vamos a hacer y yo como presidente le voy a dar la garantía a todos los incumbentes. Pero seamos coherentes en lo que se plantea. ¿Alguien tiene encendido Perdón, un micrófono? presidente, ¿me permite solamente precisar un punto? El senador Bianchi pide la palabra, presidente. Senador Bianchi, senadora Ebensberger y Latorre. Bien, gracias, presidente. Estaba hace mucho rato pidiendo la palabra y le agradezco. No lo había visto, Carlos, disculpe. Está bien. Oiga, mire, a ver, yo quiero llamar a la convivencia de encontrarnos en el punto de buscar una salida, porque no es tan inocente el poner urgencia a este proyecto, porque efectivamente obliga a que se vote en general y en particular, y esto obliga a que no podamos tampoco incorporar indicaciones que son del todo absolutamente necesarias. Entonces, una cosa es la urgencia, y yo la comparto con el ministro, pero otra cosa, y el ministro en esto tiene la experiencia de lo que significa el que se vote en general y en particular. Aquí, por su intermedio, presidente, ministro, tenemos que encontrar caminos comunes para poder incorporar las distintas indicaciones que todas y todos tenemos para este proyecto. Dicho esto, yo espero que en el transcurso de las horas siguientes se pueda retirar esa urgencia y podamos llegar al acuerdo para que, obviamente, esto se sancione la próxima semana. Ahora, por ningún motivo habría que votarlo hoy día, sino que, como lo ha dicho usted, presidente, la próxima semana. Quiero referirme a algunos temas. Yo lo primero que quiero señalar es que yo felicito las presentaciones que he observado y sobre todo la que ha hecho Carolina, una muy sólida presentación. Pero hay un tema que señalar. Cuando se señala de que en la Cámara se cayó una indicación que hizo precisamente el diputado Jackson, esa indicación también tiene una percepción que uno tendría que observar con mucho cuidado, porque lo que hace es ahí capturar a el mundo independiente y llevarlo a los partidos políticos. Uno tendría que preguntarse por qué no se aplica lo que dice en relación con el artículo 18 de nuestra Constitución, la igualdad entre partidos políticos e independientes. Y lo que tenemos que colocar aquí como tema precisamente es la posibilidad real de que los independientes puedan hacer pactos y no necesariamente los partidos políticos atraer a los independientes para incorporarlo a sus estructuras y dejar fuera toda posibilidad que tenga que ver con los pactos entre independientes. Entonces, yo entendiendo que el ministro, obviamente esto lo observa con mucha preocupación, no tengo dudas de que se va a retirar esa urgencia para poder, entre otras cosas, tener esto. Otro tema, presidente, y aprovechando que están aquí presentes tanto el presidente como el director del CERVEL, tiene que ver con los plazos de inscripción para los independientes. O sea, aquí hay que hacer cambios, por lo menos en lo más inmediato, pensar que el día 11 de enero va a ser casi imposible el poder tener efectivamente la inscripción, a lo menos pensar en cambiar la fecha al 31 de enero u otros plazos que también, entiendo yo, el propio CERVEL va a proponer en su momento para poder entonces llegar de mejor manera a lo que tiene que ver con las inscripciones. Pero el punto más relevante, presidente, tiene que ver con los pactos electorales de listas entre independientes. Y lo digo con toda la experiencia que me corresponde, por lo menos, tener con respecto a lo que fue mi propia experiencia de haber entrado a este Congreso fuera de todo pacto, lo complejo, lo difícil. No lo voy a volver a repetir porque obviamente usted mismo comparte lo que significó el trabajo desde lo que es nuestra independencia. Pero, presidente, yo quiero llamar a la cordura, quiero llamar al ministro por su intermedio, compartiendo la celeridad que este proyecto requiere,
a que retire la urgencia, y esa va a ser la única manera en que nos vamos a encontrar en una sana, productiva discusión para encontrar la posibilidad de incorporar efectivamente indicaciones que son del todo necesario poder incorporar para la mejor discusión de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, Carlos. Juan Ignacio Latorre. Gracias, presidente. No, solo decirle, presidente, una cosa de calendario, que el día lunes estamos citados para la acusación constitucional todo el día en la sala. Por lo tanto, claro, si usted va a citar para este proyecto, creo que ahí puede haber una incompatibilidad por la citación en la que vamos a estar todo el Senado el día lunes. Creo que es importante ponerle urgencia a este proyecto, pero al mismo tiempo es importante escuchar las voces que no han sido escuchadas hasta ahora. Hay distintas agrupaciones de independientes, acá ha estado Independientes No Neutrales, que representa una corriente, por decirlo así, pero hay otras, hay otras corrientes, otros representantes del mundo independiente, y está la discusión sobre que algunas, por ejemplo, dirigentes de organizaciones sociales que son independientes, que nunca han militado en partidos políticos, pero que tienen afinidad con proyectos políticos, también proponen que puedan formar pactos o subpactos con los partidos políticos. Esa es una vía. La otra vía es que los independientes pueden formar listas por distrito, listas o pactos por distrito, y eso está habilitado. Entonces, creo que hay que despejar aquellas cuestiones. Y lo otro también sobre los plazos de inscripción, porque efectivamente se ha levantado ahí una alerta y creo que en las indicaciones se podría revertir esa situación, analogar para la elección de diputados y senadores que se exige 9 meses de una persona que ha renunciado, por ejemplo, a un partido político, para evitar esta lógica de militantes históricos, ¿no? Que llevan, no sé, 30 años militando en un partido político, han tenido cargos, etcétera, pero que de repente renuncian y prefieren presentarse como independientes. Bueno, eso hay que regularlo, hay que poner algún plazo. La ley para la elección de senadores y diputados exige 9 meses, ¿no? de plazo de renuncia, digamos, entre un militante de partido político. Esto para distinguir los verdaderos, por decirlo así, los verdaderos independientes que nunca han militado en partidos políticos, que son el 95% de la ciudadanía, que su militancia ha estado en, qué sé yo, juntas de vecinos, organizaciones sociales, versus los hoy día independientes, pero que han sido militantes históricamente. Entonces creo que eso también es importante regularlo, y esta oportunidad, este proyecto podría ayudarnos a revisar esa situación, presidente. Gracias. Señor secretario, si me ayuda para ver quién teníamos pendiente de palabras pedidas. No tengo registrado ninguna palabra más, presidente. Perdón, la senadora Wessberger. La senadora Wessberger. Sí, no, presidente, yo creo que este es un proyecto importante. Efectivamente, a mí me parece que el proyecto como viene de la Cámara, yo estoy de acuerdo, creo que hay que bajar los requisitos de las facilidades para recolectar estas firmas. Emití algunas opiniones en el tema anterior. En cuanto a la urgencia, creo que va con todo lo que aquí se ha hablado. Entiendo que usted no quiera que lo sorprendan, independiente que de repente igual usted nos sorprende con algunas cosas que son sus facultades de presidente. Pero bueno, yo le pido que converse con el ministro aquí. Todo lo que queremos es que esto salga adelante. Quiero también aclararle al diputado Bianchi y a los demás senadores, perdón, que el que tenga un proyecto urgencia no significa que no, o discusión inmediata no significa que no se puedan presentar indicaciones. Se presentan aquí en la comisión, ¿no es cierto? Hoy día es miércoles, podemos ver, no sé, mañana, pasado. Hay tiempo, lo queremos ver bien. Presidente, yo le pido que más allá de que nos pongamos a discutir acá, lo veamos, ¿no es cierto? Lo converse usted tranquilamente con el ministro, veamos cómo vamos a sacar esto adelante,
y lo hagamos tranquilamente, escuchemos a las personas que tengamos que escuchar, con discusión inmediata, sin discusión, al acuerdo que se llegue, uno facultad del Ejecutivo, usted también tiene sus facultades como presidente y las sabe ejercer muy bien, también muchas veces, lo insisto, sorprendiendo a los miembros de esta comisión, ¿no es cierto? Entonces, no nos veamos la suerte entre gitanos. Yo creo que aquí lo importante es que no perdamos el rumbo de lo que se busca. Y hoy día queremos todos, yo creo que aquí concordamos en que queremos sacar un buen proyecto, en que representemos esto que se busca, que en términos generales bajar en aquello que concordemos los requisitos a los independientes. Así que mi llamado es a la calma a todos y que busquemos ese punto de acuerdo, como he aprendido aquí de usted mismo, presidente, ¿no es cierto?, con nuestras diferencias, pero a tratar de llegar a acuerdos con respeto. Así que ese es simplemente eso. Gracias, presidente. Gracias a usted, senadora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: estamos con la orden cumplida, la orden del día. Reconocemos, leemos que nos ha informado el ministro y el secretario que estamos con discusión inmediata. El senador Latorre informaba en buen sentido que el día lunes tenemos la acusación constitucional, lo cual seguramente va a tener un importante. Tenemos también ha ingresado el proyecto de el retiro del 10% de las FP, que también le daremos la tramitación que corresponde a los tiempos. Entonces, yo lo que le pediría, junto con agradecer a Pía y a Carolina, dejarnos a disposición además su información, sus presentaciones, que las valoro muy bien por lo detallada que nos han hecho. Nos vamos a poner de acuerdo con la Secretaría para cumplir dentro del plazo, tramitar este proyecto, e insisto, para todos los que nos están siguiendo, con la máxima celeridad, pero se entienda y se comprenda que al poner discusión inmediata, nosotros vamos a discutir en la comisión en general y en particular, y lo mismo en la sala, para cumplir con el mandato de lo que nos han establecido. Yo le pediría ya al secretario que luego de terminar esta sesión nos pusiéramos de acuerdo para ver los tiempos. Vamos a hacer lo más acuciosos posible en el contenido y también lo más acotado en los tiempos. Alejandro, Carlos Bianchi, que ustedes han estado permanentemente siguiéndonos, yo le pediría que los invitados, más allá de exponer, porque no vamos a tener tanto tiempo de exposición, que nos ayuden o tengan sus asesores para que estén participando en la discusión en particular, porque con esta discusión inmediata se nos agotan. Yo precisamente lo que quería con los tiempos que teníamos es seguir escuchando invitados, seguir escuchando opiniones, pero acá nos vamos a ir al articulado en concreto o a los planteamientos que se vayan haciendo. Entonces, eso tiene lo de bueno o lo de malo, la discusión inmediata, pero tenemos que cumplir esta urgencia que se ha colocado al proyecto. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los... Presidente, perdón, el senador Huanchumilla había pedido la palabra y también veo al senador Elizalde levantando la mano. Perfecto. Para que terminemos con ellos dos en el mismo orden. Francisco Huanchumilla tiene la palabra. Presidente, mire, yo he seguido atentamente la discusión de este proyecto acá y quiero señalar lo siguiente. Mire, yo encuentro que este proyecto no es tan difícil ni complejo como aparentemente aquí se ha señalado. Hemos tenido proyectos más complejos. Más complejo fue la paridad de género, porque era una cosa novedosa en Chile de cómo podríamos resolver eso. Más complejo fue los escaños reservados y va a seguir siéndolo. Yo encuentro que en este proyecto prácticamente los temas que aquí se han tocado por los distintos senadores y expositores están prácticamente, digamos, en consenso de resolver. Yo nunca he visto en la comisión, digamos, posturas en contra de las indicaciones que ya conocemos o de lo que ha estado acá en la discusión de la comisión. En general, yo encuentro que esto no está polarizado este proyecto y podemos buscar un acuerdo.
El tema de los independientes, aquí hay varias cosas ya resueltas en la propia legislación. Yo creo que nadie está en contra de un independiente que vaya, eso está legislado, que se junte con otro y arma un pacto en el distrito, está resuelto. Y si puede hacer pacto de independientes a lo largo de Chile, yo creo que estamos disponibles. Si quiere juntarse con un partido político, estamos disponibles, por lo menos algunos. No habrá unanimidad, porque Luz me señala. No, digo que no es una cosa que podemos resolver la mayoría, no sé, buscar una fórmula. El tema a que se refería Carolina, creo, sí, si no me equivoco, ¿no es cierto?, respecto de los distritos pequeños, está resuelto en el artículo 30 transitorio, respecto de que los distritos de 3 a 4 escaños, las listas podrán declarar hasta 6 candidaturas. Bueno, eso está acordado, está en la Constitución, y por el principio de especialidad debería aplicarse eso por sobre la norma más general que estamos resolviendo ahora. Y si alguien quisiera precisar eso, yo creo que no habría inconveniente, porque esa norma ya está en la disposición 30 transitoria. Después también está regulado todo el tema de transparencia, gasto electoral, participación del CERVEL, inscripción mediante plataforma digital. Entonces yo, presidente, quiero decirles que creo que por los tiempos que corren, porque ya escaños reservados que lo sacamos hace como 10 días, recién se va a poder ver el 17 de noviembre, si es que la ley de presupuesto, digamos, no nos impide. Si nosotros vamos en general a la sala y volvemos para acá, vamos a terminar a fin de mes. Entonces ahí vamos a tener un problema con los plazos. Finalmente, yo creo, presidente, que en la discusión en general y particular permite a todas las senadoras y senadores presentar las indicaciones que estimen pertinentes y las vemos y las tratamos y las resolvemos. Y finalmente, presidente, yo quiero señalarle por lo menos mi disposición personal a que no tengo inconveniente yo en que podamos hacer una sesión de trasnoche el viernes, el sábado, el domingo, y podamos resolver esto definitivamente, porque creo que si no, vamos a tener tanto proyecto. Ya vimos la discusión con el ministro de Justicia, entonces estoy disponible para que usted nos cite cuando estime conveniente. Si quiere el sábado en la noche, el domingo en la noche, el domingo en la mañana, no hay ningún inconveniente por mi parte, y yo creo que tampoco el resto de los senadores de la comisión van a tener problemas. Eso, presidente. Perfecto, gracias Francisco. Voy a recoger sus palabras porque vamos a tener que citar jueves, viernes y sábado seguramente, porque no solo está este importante proyecto que le daremos la urgencia que le ha puesto el Ejecutivo, sino que también tenemos una importante responsabilidad en materia del segundo retiro del 10%, que también creo que es un tema que convoca y nos tiene que llevar a pisar el acelerador en ello. Senador Elizalde, como última palabra. Perdón, Pedro Araya y Álvaro Elizalde. Presidente, solo algo de procedimiento. Yo estoy consciente que este proyecto tenemos que sacarlo, tenemos la mejor disposición, pero yo le pediría que consultara, por favor, con los senadores el horario de funcionamiento, porque por lo menos yo estoy comprometido en exponer entre jueves y viernes en varios seminarios. Entonces, si vamos a sesionar, significa que tendría que ya comunicarle a las instituciones que me han invitado a los seminarios a no poder participar. Entonces, yo en eso, por favor, pediría que, entendiendo la premura, nos pongamos de acuerdo con la hora, porque por lo menos yo tengo varios compromisos de aquí al lunes. Sí, senador, en la misma línea, y antes de darle la palabra al senador Elizalde, le pediría a nuestro secretario y al equipo que pudiera hacer un cronograma de esos compromisos, que efectivamente hay muchos seminarios, hay muchas participaciones en las cuales estamos comprometidos para sobre esa base hacer la discusión. La propia senadora Ebensperger me señalaba un desplazamiento a Iquique, seminarios o situaciones de orden médico, familiar. Ningún problema, lo haremos con el mayor criterio, senador Araya. Senador Elizalde, para ir terminando, por favor. Gracias, presidente. Yo creo que aquí hay que distinguir en este proyecto temas donde podría haber cierta controversia, que creo que no hay tanta controversia, de aquellos en que existe un amplio consenso y que pudieran ser aprobados con bastante celeridad. O sea, por ejemplo, que las firmas para las candidaturas independientes puedan realizarse con clave única,
es algo que debiera aprobarse sin mayor inconveniente. También ahí tengo una consulta, pero la dejo para la otra sesión, porque estamos terminando para el director del Servicio Electoral, porque en el caso de los partidos políticos esto no se está aplicando para los partidos constituidos, y para los de formación. Entonces ahí habría que hacer una regla pareja para todos, que es darle a la clave única la validez necesaria para realizar todos estos trámites ante el servicio electoral, tanto para independientes como para partidos. Y hay otros temas que son más bien de forma. Yo escuché la intervención muy buena que hizo Carolina Garrido. A mi entender, efectivamente esta reforma quedó mal redactada porque se tramitó en paralelo la paridad y los independientes. Tengo entendido además que fue la misma ley, si mal no recuerdo. Entonces, por el principio de temporalidad no se podría hacer una interpretación muy clara al respecto, pero por el principio de especialidad, como señaló el senador Buenchumilla, es evidente que los independientes pueden inscribir una lista, un pacto en los distritos donde se eligen 3 o 4 convencionales, llevando hasta 6 candidatos. Porque de hecho la norma de paridad, el encabezado hace mención a los pactos de independientes. Pero si fuera necesario precisar esa normativa para que no haya duda en la interpretación, bueno, bienvenido sea, y se puede hacer esa corrección sin mayor inconveniente. Pero a mi entender, la norma especial, que la norma de paridad rige por sobre la norma de los independientes, y por tanto una interpretación razonable y poco debatible, poco cuestionable, sería la que planteó el senador Buenchumilla. Pero si es necesario corregirlo, bienvenido sea, y se puede presentar una indicación. Entonces sería bueno tener claro cuáles son los plazos para presentar indicaciones para hacer todas esas correcciones y poder avanzar. Y el último tema, bueno, tiene que ver con los guarismos necesarios para un principio básico: garantizar que la norma no sea prohibitiva para candidaturas, pero que también establezca un mínimo razonable para que todas las candidaturas tengan un mínimo de seriedad, porque claro, si no hubiera requisitos para inscribir candidatura, podría haber 1 millón de candidatos a presidente de la República. Se establecen requisitos. El tema es si esos requisitos son muy altos, bueno, hay que analizarlo en su mérito y ver lo que sea razonable para que finalmente no haya barreras que sean imposibles de cumplir por parte de independientes que tengan importante respaldo popular y que puedan el día de mañana ser candidatos muy votados. Entonces ahí, bueno, es parte del debate que hay que tener en su mérito respecto a los guarismos, que por lo demás ya se bajaron en la reforma original. Fueron disminuidos, pero el proyecto lo que tiene por objeto es incluso disminuirlos más, y bueno, eso es parte de un debate que hay que verlo en su mérito, y creo que es un debate más que pertinente para no impedir candidatura, reitero, que obviamente cuenten con respaldo importante, así como se establece también para los partidos políticos firmas para poder inscribirse legalmente. Está sin micrófono, presidente. Sí, gracias, senador, por la intervención. Yo le pediría a nuestra secretaría que avanzara antes que conversáramos, consultar a los senadores las franjas horarias para poder darle la mayor celeridad. Entendemos que estamos con discusión inmediata y vamos a cumplir eso en los tiempos que se ha señalado, y procederemos a la discusión de los temas que se han planteado. Yo quiero agradecer ahí a Carolina, a Pía, veo a Leonardo Moreno también, que nos acompañó, nos expuso en la sesión anterior, y a todos quienes nos están siguiendo. Vamos a dar, insisto, todo el debate que corresponda, con la rigurosidad que corresponde, y para tener una convención constitucional representativa, con paridad, con pueblos originarios, con independientes, con discapacitados, y con también el éxito electoral de transparencia y de efectividad, como lo hemos reconocido particularmente en el equipo del CERVEL, lo cual, insisto, es un patrimonio que no tenemos que dar por hecho, sino que reforzar. Lo dije, Patricio, la situación de los colaboradores, creo que le llamaban colaboradores para el proceso. Facilitadores, creo que es un elemento que es digno de consignar, y esperemos que el gobierno también entienda esto y en la ley de presupuesto asigne el presupuesto que corresponde al CERVEL. La democracia, para que funcione, también tiene un costo, y todos tenemos que contribuir a ello, desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de propuestas como partidos, como independientes, como sociedad. Yo me alegro de eso. Quiero agradecerle, insisto, a cada uno de ustedes, y vamos a comunicar los plazos que vienen de funcionamiento en este proyecto y en el retiro del 10%, que son los proyectos que nos están
convocando en lo inmediato. Entonces, señor secretario, solo para terminar y reiterar, Sí. hacer la consulta de los senadores, o si alguien se puede reemplazar para facilitar, Sí. pero también no afectar seminarios o compromisos que yo sé que se han adquirido con anterioridad en la exposición. Y sobre todo la tabla del Senado, que lo que tengo entendido, y también colegas, antes que nos desconectemos, mañana habría una sesión especial para cumplir el plazo de los candidatos al Consejo de la Transparencia. Tenemos también hoy día, mañana, las mixtas de presupuesto, y el lunes también tenemos una fecha fija en relación a la acusación constitucional. Lo recuerdo eso como elementos extraordinarios a las tablas de la sala. Agradecer a todos los asistentes, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.